Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio, estos Animales 2020. Mucha información en este lunes en la República Argentina. Ya está sentado con nosotros el Ministro de Obras Públicas de la Nación. Gracias, Gabriel Catopodis, por estar con nosotros. Buenas noches, Paulino. A toda la mesa. Hoy se suma Flor Donovan. Gracias por estar con nosotros. Hay varias cuestiones que uno podría decir en la jornada de hoy. Yo estoy convencido que más importante es saber qué es lo que hace un gobierno, qué política tiene un gobierno sobre los temas importantes, es determinar qué cosa es importante o no para un gobierno. Porque incluso cuando uno actúa mal, da cuenta de que se está ocupando del tema. Si yo tuviese que buscar un título, una tapa de este programa para decir, a ver, ¿cuáles son los dos hechos centrales en los cuales el gobierno no puede no ocuparse? Diría que son estos dos que lamentablemente se expresan en cifras muy disímiles. Una es de personas humanas, que es la que más duele, y otra es de un termómetro que ya conocemos todos, que es el dólar. ¿Hay alguna duda de que lo más importante en la República Argentina se llama COVID? Hoy tenemos 26.716 fallecidos y pasamos el millón de infectados, 1.002.662. Quiero decir, con los testeos que tenemos, pobres, escasos, pescando en el lugar en donde se sabe que hay COVID. Lamentablemente hay que suponer que el millón es mucho más y que estos 26.000 son todavía mucho más. Y el otro, ¿por qué pongo el dólar? Porque sería muy tedioso explicar que todas las variables de la economía argentina. Mira, el dólar hoy, el dólar blue cerró a 181 pesos. 181 pesos. Si vos querés podemos ver ahora una segunda placa de cómo evolucionó desde marzo hasta hoy la moneda, que en la Argentina demuestra un montón de cosas. Confianza o desconfianza en el peso. Inflación, porque el precio del dólar se traslada a precios, no hay duda. Mira esto. Desde marzo hasta ahora, vamos a tomar, el oficial es el rojo. Desde los 60 y pico hasta los 103,26. Ahora, si yo tomo el dólar blue, hay que seguir subiendo, porque esta placa azul, que termina en 158, hoy se corona, digo bien, Flor, 181 pesos el dólar. 181 pesos hoy cerró el dólar blue, subió fuerte, sobre todo hacia el mediodía, empezó a subir más fuerte para cerrar 3 centavos por encima del viernes. Digo, el viernes habló, el ministro Guzmán subió. Hoy se esperaron medidas que ojalá Flor Donovan nos explique, no entendí absolutamente nada, subió el dólar. ¿El gobierno está centralizado en estos dos temas? Yo tendría que hacer todo un análisis de lo que fue el acto del 17 de octubre, de lo que pasó con Moyano con los camiones, con la página hackeada, con la presencia o ausencia de Cristina Fernández. ¿Hay alguna duda de que a Cristina Fernández de Kirchner no le gusta el Partido Justicialista? Se dice que no fue para no pacar, para no... Digo, está claro que no fue por su vieja tradición de no querer el Partido Justicialista, Nacho, ¿no? Sí, nunca fueron sinónimo de buena relación Cristina y el PJ. Se especuló mucho si iba a ir o no, hasta el último momento coqueteó con esa posibilidad, pero finalmente no asistió. Ahora digo, ¿es el acto del 17 de octubre el tema central para que lo tenga el presidente de la Nación? Con toda voy a citar a Jorge Asís. Empoderar al presidente en la presencia del 17 de octubre, en una eventual candidatura a presidente del partido, empoderar a la persona más poderosa de este país. ¿Hay alguna duda? Otra cita, Sergio Berenstein. En un país presidencialista, ¿hace falta empoderar al ciudadano más empoderado? Digo, yo lo vi al presidente hablar de muchos temas. Y cuando lo vi del coronavirus, 1 millón de contagiados. El presidente de la Nación decía esto. Que hoy me decía Sergio, el gobernador de La Pampa, Dios debe ser peronista, porque menos mal que el peronismo está gobernando la Argentina en este momento. Es raro hacer metáforas con este tema, ¿no? Si Dios es peronista, si con el mayor de los respetos asumo que la movilización que se hizo el 17 de octubre, en su enorme mayoría, si era reivindicar el folclore peronista, desconocían quién era Cipriano Reyes, qué era el Sindicato de la Carne, si Eva estaba o no estaba. ¿De verdad ese es el tema central que tiene en la agenda del presidente? ¿Cuál es la decisión potente? Digo, en el día de hoy, ¿no merecía tenerse una explicación de los 181 pesos o del propio presidente sobre el millón de contagiados? El ministro de Salud, el Consejo de Asesores que preside el respetado Pedro Can, ¿dónde está? Pedro Can, Florencia Can, Cámara, la autora Gentil, ¿dónde están?
Digo, ¿hay reuniones? Hay reuniones entre el Ministerio de Salud y los infectólogos, los trabajadores de la salud. No hay reuniones con Alberto Fernández. Yo digo, no es, respetuosamente, no es el momento. Hace 7 meses y un día que el presidente de la Nación gobierna por decreto la pandemia. En esta región donde nosotros vivimos, en el AMBA, también pasa en otras regiones endémicas. No se mueve una hoja sin la autorización del jefe de gabinete. Es pregunta respetuosa. ¿No es hora de que intervenga el Congreso para discutir algo más que la decisión del presidente, que creemos consulta a los infectólogos que de golpe se llamaron a silencio? Mira, Infobae hizo un informe que me parece más que elocuente de qué pasó con la pandemia, ante un silencio estruendoso del gobierno nacional. ¿Te acordás del 18 de marzo? Mirá. ¿Puede producirse algún caso aquí en la Argentina? No, hasta ahora no tenemos ninguna posibilidad que no sea un caso importado. Se dice que puede haber vacuna en 3 meses. Yo personalmente creo que dentro de 3 meses no va a existir demasiado problema. Yo creí que iba a llegar más tarde, yo no creí que llegara todavía antes de terminar el verano. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, entre las cosas que recomienda es que uno tome muchas bebidas calientes, porque precisamente el calor mata el virus. Hemos cerrado la frontera de la Argentina. A partir de las 0 horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Ustedes saben que estamos en esto siendo muy novedosos. Somos un caso único en el mundo. El virus no nos busca a nosotros vamos a buscar al virus. Hemos escuchado mucho el reclamo de todos y de todas. Vamos a autorizar que diariamente cualquier persona pueda salir en un radio de hasta 500 metros de su casa. La cuarentena en la ciudad sigue adelante. Para preguntarse si lo que hicimos está bien, miren los resultados. Es mentira que se han realizado menos test o pocos test. Yo estoy convencido de que vamos a salir de esta. El virus cruza la General Paz cuando quiere. El precio de la vacuna se calcula que va a estar entre 3 y 4 dólares la dosis. Poder realizar actividades recuperando las libertades, como decía antes, que se han perdido en el mundo entero. Nosotros nunca restringimos libertades, solo cuidamos la salud de la gente. Seguimos hablando de cuarentena sin que en la Argentina exista cuarentenas. Una nube, mucha lluvia, crece el pasto y el árbol. Quiero que pensemos juntos, ¿cómo vamos a seguir? Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana, con una meseta, eso es cierto. La situación está como controlada y los casos no crecen, eso es cierto. A mí no me gusta llamar a esto una meseta. La pandemia, finalmente, nos dejó más muertos de los que creíamos tener. El problema hoy trascendió el área metropolitana de Buenos Aires y se metió en toda la Argentina. No hemos ganado todavía la guerra, pero evidentemente venimos en una situación que es esperanzadora. Somos los gobernantes de la pandemia. Y habría más. Prefiero 10% más de pobres que tantos muertos. Habría más del ministro Goyán, que decía capital es la zona roja que contagia a todo el resto. Yo digo, es horrible hablar de muertos en cantidades, porque detrás del 1.000.000 de infectados hay un nombre, un apellido, una familia. Detrás de cada uno de los 27.000 muertos hay un nombre. No hay nada para decir. ¿Es la energía el 17 de octubre? ¿Es la energía seguir con algunos temas que evidentemente generan mucha atracción en el presidente de la Nación? Hoy el presidente de la Nación volvió con la meritocracia. Digo, si uno pudiera tomar esta energía que tiene... ¿Te acordás de esta discusión que la meritocracia no? Bueno, hoy el presidente sigue insistiendo, trayendo de España... ¿De verdad es el tema de la meritocracia? Seguir discutiendo si vos que te esforzás, que tratás de hacer las cosas bien, tenés más derecho que aquel que no lo hace, obviamente si nacen de la misma condición. ¿De verdad es este tema? Porque, insisto con la hipótesis del comienzo, no solo es importante lo que se hace, sino hacer o no hacer. Hay dos temas para mí hoy, la economía y la salud. ¿Hay una respuesta como la... una respuesta con la patrulla de control de ideas que nos anda
alfabetizando a los analfabetos informáticos. No odio. Siguen, ¿eh? Qué pasión que tienen con este. Hoy Parrilli la defendió. A ver, ahora me van a decir que Parrilli se corta solo. Que Parrilli no es Vallejo, que Parrilli no es el secretario de Derechos Humanos. Parrilli, Oscar Parrilli. Soy yo, Cristina. Siguió Parrilli. A través de los medios de comunicación se miente y se miente. Yo quiero recordar una frase nada más, pero hubo un expresidente que dijo una frasecita cuando dijo Clarín miente. Empezaron a ver, y bueno, se dieron cuenta que Clarín mentía mucho, deliberada e intencionalmente. Hay una campaña que se ha hecho durante muchísimos años, lo que era la difamación a la clase política, a la política y a los políticos. Se hacía esto porque los políticos no servían, entonces tenían que venir los militares, hacer los golpes y gobernar los militares. Son todos corruptos, son todos iguales, inútiles, inservibles, choripaneros, bueno, todo lo que ya escuchamos. Hoy no es para suplantarlos por los militares, pero sí para suplantarlos por los CEDOS. Esos no van a robar, van a gobernar bien. Le voy a pedir a la señora Miriam Lewis que incluya estos temas también en el observatorio. Todo lo que tiene que ver con las falsas imputaciones. Apasionante, un tema que tiene desvelado los argentinos. La patrulla de ideas. ¿De verdad estos son los temas? Pero, insisto, yo no voy a caer en el lugar común y probablemente superficial de decir fracasó la cuarentena. No lo sé, no soy sanitarista, desconozco el tema. Quiero decir que del origen del 18 de marzo hasta hoy pasó algo que se llama 1 millón de muertos, 1 millón de infectados detectados y 27.000 muertos detectados. ¿No es hora de hacer otra cosa? Por ejemplo, jugar a que tenemos una república con división de poderes en donde el pueblo se expresa a través del Congreso. ¿De verdad el presidente cree que no tiene que someter al Congreso las decisiones que tiene? ¿Es la patrulla? ¿Es un senador de la nación hablando de ese papelón que es el Nodio? Me parece que no solo hay que ver lo que se hace en materia de una política, sino que lo que hay que ver es cuáles son las centralidades de un gobierno para luego aplicar la política. Ignorar el tema, hablar, supone dos cosas. O ignorancia, o creer que esos dos temas no son importantes, la economía y la pandemia. Así vamos a hablar con todos. La inseguridad es un tema recurrente que nos preocupa a todos y la seguridad tuya particularmente no puede esperar. Protégete con SPS Alarmas monitoreadas para hogares y comercios. Solicita el asesoramiento de un especialista en seguridad o contratalo en tan solo 3 clics a través de sps.com.ar. Recordá, sps.com.ar. Cuando estás en familia, que la inseguridad no te quite el sueño. Disfruta de cada momento en la tranquilidad de tu hogar. Protégete con SPS. Alarmas monitoreadas para hogares y comercios. SPS. Cuidamos tu mundo. Y hay un anticipo más de Javier Calvo y Paulino Rodríguez que a mí me ha sorprendido. ¿La Oficina Anticorrupción deja de querellar en todas las causas que tenía hasta ahora? Esa es una información que trae Paulino, que se suma a la decisión hoy de la Oficina Anticorrupción, hacer lo mismo que hacía la Oficina Anticorrupción de Macri, denunciar a los de la gestión anterior, nunca observar a los propios. Desiste de las acciones que hay. De todas las acciones que hay, el argumento es optimizar y eficientizar todos los recursos que la Oficina Anticorrupción tiene para llegar en la previa y para poder auditar, no para investigar, donde dicen que se puso todo el acento en la gestión Macri. A todas luces va a ser difícil de explicar para el propio Félix Cruz. Para que te quede claro, la Oficina Anticorrupción, que se ocupa de ver cuánto hay de corrupción en las gestiones del Estado, deja, como lo hizo Macri, lo señala muy bien Calvo, deja de investigar lo que significa ahora, siempre mira para atrás. En la vida tenemos un plan para todo, planeamos las vacaciones, mudarnos, tener un hijo, hoy podés tener un nuevo plan, cambiarte a Luis Pasteur. En Luis Pasteur tuvimos un gran plan hace 45 años, convertirnos en una obra social de excelencia, con los mejores expertos en medicina, atención personalizada y centros propios y exclusivos. Planea cambiarte. Luis Pasteur, cuidamos tu salud. Ministro Huerta, gracias por estar con nosotros. Sí. Impresión que yo tengo es que lo que son los temas importantes están ausentes. Dólar, que te toca por el tema obra pública, salud, que digamos, ¿hay una crisis de decisión de qué se toma o qué no se toma? No, pero me parece que no es la visión del gobierno lo que vos por lo menos estás interpretando como prioridades. Y si hay un problema de comunicación, tendremos que revisar
cómo comunicar mejor, pero no hay dudas de que el primer día, Luis, nuestra prioridad ha sido la pelea contra la pandemia, que nos ha permitido que esa pandemia no nos pegue de frente, que nos ha permitido que la ocupación de camas no supere más del 70% en ningún momento, que nos ha permitido evitar fotos que hemos visto en países vecinos y que han sido dramáticas, en una situación muy complicada, Gabriel, sin ningún manual de consulta. Estamos primeros en la cantidad de muertos por millón de habitantes. Sí, en el mundo, incluido comparado los países vecinos. Pero el sistema está aguantando, el sistema no ha colapsado. No tenemos marchas en la Argentina porque los hospitales no son un cementerio, porque todo aquel paciente que haya necesitado una cama y un respirador en estos 8 meses tuvo la asistencia y la respuesta del Estado, y eso es contundente, es un dato. Después la interpretación cada uno hace la que le parece, pero los datos, los hechos son sagrados, como quien dice. Es cierto, lo decía Rodolfo Goya, entre otras cosas. A mí me preocupa que digamos que es problema de comunicación, porque es el clásico de muchos gobiernos. O sea, digo, hoy, 1 millón de contagiados. ¿Cuál fue el anuncio, la posición, la explicación oficial del gobierno? No, pero es de todos los días, es silencioso. Vos me escuchaste a mí muchas veces hablar de los 12 hospitales que yo construí en 40 días, no, pero los construí, me dediqué a eso, me concentré, el esfuerzo no distraje un solo segundo en cumplir, y en esas localidades donde construimos los hospitales no se colapsó y logramos dar una respuesta. Y así... Te traigo otro tema. ¿Te preocupa el dólar a 181 pesos? No, lo que nos preocupa al gobierno es que podamos ir ordenando las variables de la macroeconomía, sacar a la Argentina del default, ordenar también todo lo que tiene que ver con la presión cambiaria, que en la Argentina es un problema, pero también reconocer que allí hay una preocupación de la ciudadanía por preservar sus ahorros, pero también hay una pulseada de algunos sectores que les ha ido muy bien cada vez que la Argentina tuvo golpes fuertes de devaluación. Catopodis, ¿le marcó la cancha a la oposición al gobierno con respecto al tema de la pandemia? Recién veíamos el video en el que cuando Alberto Fernández sale y dice que no existe más la cuarentena, había 250.000 contagios registrados. Fue hace 2 meses, nada más, parece una eternidad, pero fue hace 2 meses y hoy tenemos 4 veces más. ¿Tuvo que ver la oposición en eso de plantear las marchas anticuarentena, de apuntalar a quienes querían recuperar la actividad económica? ¿De alguna manera les marcó el camino la oposición al gobierno? No, hubiésemos querido una oposición más responsable en el tema de la pandemia. La verdad que nos encontramos con la presidenta del principal partido de la oposición convocando siempre a violar la cuarentena y con el expresidente de vacaciones en medio de la crisis sanitaria más importante de la Argentina. Yo construí 12 hospitales. Si me hubiese ayudado la oposición, seguramente hubiese construido 20. El IFE llegó a 9 millones de argentinos. Si la oposición hubiese tenido una contribución mucho más responsable, proponiéndonos sugerencias y respuestas que por ahí nosotros no encontramos, seguramente el IFE hubiese llegado mejor a distintos sectores. Bueno, Gabriel, pero bueno, maneras... es la realidad con la que nos encontramos en la Argentina cada vez que se dan estas pujas de intereses políticos. De todas maneras, el anterior gobierno decía si hubiéramos tenido más acompañamiento de la oposición, hubiéramos tenido menos oposición salvaje, menos paros generales, menos tendencia a la obstrucción, también hubiéramos gobernado mejor. Da la impresión que siempre el aire que se le deja a la oposición surge más del oficialismo que de la oposición, porque de hecho no pasó por el Congreso ninguna decisión de materia sanitaria, y las que pasaron de materia sanitaria se aprobaron absolutamente todas, y no es menor decir que además tiene una prórroga del presupuesto, que no tiene nuevo presupuesto, y que no le han autorizado ningún tipo de gastos, como sí ocurrió en otros países o en otros lugares donde se discutió más fuertemente sin la pandemia. contar el discurso del presidente, que es: lo único que me proponen es levantar la cuarentena, eso es la muerte, nosotros somos la vida. Se hace difícil colaborar con un gobierno que cree que proponer algo distinto es una actitud mortífera. No, pero hay muchos episodios en estos meses, Luis, donde la oposición y el oficialismo acordaron, se sentaron en una mesa, logramos con ese diálogo transitar esta pandemia para nosotros con indicadores que todavía podemos sostener, y bueno, también hubo desencuentros y son cosas que tenemos que seguramente todos de ambos sectores poner y disponer la mejor capacidad de diálogo y de entendimiento, porque todavía nos queda, hasta que lleguemos a la vacuna, que está más cerca, todavía nos queda un trecho largo. Se lo pregunto a alguien que está valorado dentro del gabinete, que en este caso sos vos. ¿Qué te pasa cuando se escucha decir el gabinete no pone? Bueno, lo dice Aníbal Fernández, que el gabinete no pone el cuerpo, que el gabinete no está a la altura. Hay ministros
con problemas de disfonía. Digamos, se trata la cuestión judicial, la ministra de Justicia no habla. Se trata la cuestión de salud, el ministro de Salud no habla. ¿Qué te pasa cuando se escucha esto de cambios de gabinete? No, yo siento que el gabinete estuvo trabajando durante todos estos meses con mucha dedicación, 24 horas, el jefe de gabinete al frente de la coordinación de todas estas políticas. Tenemos que también tener en cuenta que estamos analizando el país en circunstancias normales y la verdad es que estamos atravesando la crisis más profunda en la historia de nuestro país. Me parece que es el hecho excepcional más importante, no en la historia de la Argentina, en la historia de la humanidad. Bueno, en ese contexto tenemos que también analizar cómo fuimos resolviendo y enfrentando esta situación. ¿Viene Aníbal Fernández al gabinete finalmente? Bueno, eso es lo que se especula desde hace tiempo, cuando Aníbal Fernández habla, cada vez que habla y cada vez que ve a Alberto, se especula si puede formar parte del gabinete o no. ¿Qué es lo que dice Alberto Fernández cuando le preguntan justamente por el ex jefe de gabinete? Bueno, dice que es uno de sus amigos, se conocen de hace más de 20 años, que lo respete, que es uno de los dirigentes más importantes de los últimos años de la Argentina, pero Alberto Fernández responde: yo no quiero en mi gabinete y desde la Casa Rosada a nadie que le diga mamerto a Mauricio Macri, por las declaraciones obviamente de Aníbal Fernández. Se les repregunta, pero vos ¿tendrías a Aníbal Fernández en el gabinete? No, preferiría, si tengo que hacer cambios, que le demos espacio a las nuevas generaciones. Aníbal Fernández, para Alberto Fernández, no va a ser parte del gabinete, a pesar de que tienen buen vínculo, de que es una de las personas a las que más escucha Alberto Fernández y que son amigos incluso. Me parece que Aníbal lo tiene claro, que no lo va a llamar. Algunos maliciosos dicen, no lo llamo porque Aníbal Fernández-sería el gobierno de Alberto. Bueno, o sea, sería tan potente lo que generaría. Sí, se discute mucho y cuando se le preguntan, porque ¿para dónde va a ir Aníbal Fernández? También se dice jefe de gabinete. No, yo quiero un jefe de gabinete como Santiago Cafiero, que tiene un perfil más alto en las últimas semanas, que discute con la oposición, que discute con Mauricio Macri, pero no llega a decirle mamerto y a generar esta oposición que Alberto Fernández prefiere seguir siendo más dialoguista. En cuanto a lo que es la actitud del gobierno para gestionar, por ejemplo, la cuestión económica, que es lo que estamos planteando, que a vos te afecta un montón, el tema de el dólar volando, etcétera, etcétera. Se hablaba de relanzamiento con 50, 60 medidas que no llegaron. ¿Se planea un relanzamiento del gobierno en materia de obra pública, economía? No, la obra pública está muy activa, Luis. Estamos en 700 obras en todo el país, con un presupuesto que hemos ya duplicado para el año que viene, con obras en más de 700 municipios, con un dato que es muy importante. Vamos a hacer obra pública en los 2.300 municipios y estamos trabajando en las 24 provincias. No habría un solo gobernador de la oposición, un solo intendente de la oposición que pueda venir a tu programa y que no pueda refrendar lo que yo estoy diciendo. Bueno, eso no tendría que ser un dato, pero es un dato en esta Argentina y la verdad que estamos trabajando con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, porque además no hay dudas de que la obra pública es el motor, es la obra pública el primer paso que tenemos que dar desde la inversión pública para que después con la inversión privada podamos ir moviendo la rueda de la economía. ¿Hay el relanzamiento de la épica dialéctica del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Sí, Luis, porque en el gobierno analizan que lo que se hace bien, de los errores forzados o no forzados, habla el periodismo, dicen. Lo que estamos haciendo no se está viendo, entonces se está tratando de construir una especie de relato. Algo que paradójicamente le envidian a Mauricio Macri, dice, por ejemplo, con el tema de la deuda dijeron: ¿cuánto hubiera durado el gobierno de Macri con esta noticia positiva? Nosotros a los 2 días la teníamos liquidada. Sí. Bueno, se está empezando a construir una especie de relato, están trabajando los principales colaboradores de Alberto Fernández en el tema. Santiago Cafiero, que lo nombraba Rosario, les envía a los ministros a los que les pidió que salieran a defender la gestión, les envía información, les envía datos, algunos los ve más flojitos. Catopodis no lo va a decir, pero hay algunos que se esconden bastante, hay otros que hablan más, que tienen más para mostrar de su gestión. Hay muchas críticas a María Eugenia Bielsa, por ejemplo, la antítesis de lo que sucede con Catopodis. ¿Qué dice el gobierno? El coronavirus obligó a cambiar todos los planes. Bueno, están empezando a tejer el relato. Se habla, hay un límite entre lo que es marketing que hacía Mauricio Macri, dicen en el gobierno, y nosotros que hacemos la política. Bueno, tenemos que fusionar esas dos posturas. Hay un problema con los librepensadores, dicen, si nosotros no tejemos un relato, salen la Alicia Castro, salen los outsiders y nos copan la agenda y nos instalan una agenda que no queremos estar hablando. Obviamente esto va a llevar tiempo, no es que lo vas a ver de un día para otro, pero están de a poco saliendo los ministros a hablar.
Santiago Cafiero fue muy contundente, les dijo, por favor, necesitamos que salgan a bancar. Me lo va a negar, obviamente, pero se lo voy a preguntar a Catopoy en este momento. ¿Le están pidiendo que salgan a hablar? No, salimos todo el tiempo, venimos a los medios cuando nos invitan y estamos todos los días en la calle trabajando. Bueno, vamos a hablar un poco de economía. Tenemos una excelente noticia porque Cipriano Joyas, mis amigos, vuelven a abrir sus puertas en el shopping de Patio Bullrich todos los días de 12 a 20 porque tus joyas valen más de lo que vos pensás. Cipriano es tu mejor negocio. Acércate a Cipriano, hacé valer tus joyas. Joyas, oro brillantes, piedras preciosas, relojes de primeras marcas y obras de arte con la mejor cotización. La experiencia los avala. En seguridad y confianza son mis amigos Cipriano. Ingresa en ciprianocompra.com.ar. Contáctalos por WhatsApp al 11 24 59 4555. Podés tasar en el momento y sin cargo. Seguilos en Instagram y Facebook, @CiprianoJoyas. ¿Estás pensando en vender tus objetos de valor? Elegí Cipriano Compra. Brindamos un servicio de excelencia junto al mejor asesoramiento. Si querés vender en un ambiente seguro, Cipriano es tu mejor negocio. Bueno, saquen una hoja prácticamente. Sí. La doctora Florencia Donovan nos va a dar una explicación a todos entre lo que pasó hoy. Dame la temperatura de lo que pasó y las medidas que anunció Guzmán. Bueno, mira, en principio el problema un poco hoy fue que todo el mundo esperaba las medidas de Guzmán y las medidas llegaron casi cuando el mercado ya había cerrado, en realidad cuando el mercado había cerrado. Y muchos se preguntaban, ¿pero cómo? Un ministro que el viernes en el coloquio de ideas anticipó que iba a haber medidas, ¿por qué no las presentó el fin de semana, que el mercado tenía tiempo de trabajarlas, de procesarlas, arrancar el lunes con otro ímpetu, con otro humor? Esto es de nuevo lo que a veces hace ruido en el mercado y entre los actores económicos. Es decir, es un gobierno que se demora, que le cuesta, ¿viste? Que todo va... O que no es una prioridad, o que como se patea planteaba, ¿no? un poco las definiciones y el hecho de demorar las definiciones hace que muchas veces el impacto se diluya. ¿Qué pasó hoy en principio? Guzmán lanzó 3 medidas que apuntan sobre todo a frenar la corrida cambiaria que hay. Escuchaba recién a Catopoy atentamente y pensaba, por el dólar hoy no encontrás ladrillos, hay problemas de desabastecimiento, no hay precios, montón de gente que ahora está el boom de construir, se está encontrando que no hay materiales y todo en gran medida es por el dólar. Entonces, las 3 medidas que lanzó Guzmán apuntan en principio a frenar esta corrida que hoy pareciera que no tiene techo, no porque el dólar esté caro o barato. Todos, cualquiera de nosotros pensarían, hoy el dólar está carísimo, muy. carísimo. Si vos haces la cuenta de cuando hacías antes, bueno, a ver, ¿cuánto sale comprar tal cosa acá? Y si me compro el teléfono afuera, ya hoy te sale carísimo, no es negocio bajo ninguna circunstancia. ¿Cuál es el problema? La confianza y las expectativas. Entonces... Las medidas son, trata de traducírmelas porque de verdad me cuesta entenderla. Te explico. Bueno, primera reducen el plan de medida. permanencia al parking de los bonos que se usan para comprar dólares a través de la bolsa. Viste que hoy tenemos los dólares libres. Hay 3 dólares libres. El informal, el blue, el negro, como quieras llamarla. El desarmadero El narcotraficante. dólar desarmadero, 181 pesos. Pero después tenés 2 dólares que son blancos, que son legales, que se compran a través de la bolsa. Ese es el famoso contado con liqui y el dólar MEP. ¿Cómo son esos dólares? Vos tenés pesos, te compras un bono que cotiza, que está denominado en dólares, con pesos. Y después ese dólar lo vendés y recibís dólares. Ese bono, perdón, ¿se entendió? Sí, perfectamente. Compras con pesos un bono que está denominado en dólares y en lugar, vos a la hora de venderlo puedes decir, lo vendo contra pesos o lo vendo contra dólares. Lo venden contra dólares, te haces de dólares blancos. Si esos dólares los recibís en el mercado local, es el dólar MEP. Si los recibís en el exterior, es el contado con liqui. Claro. Bueno, entonces, ¿qué dijo Guzmán? Hasta ahora, una de las medidas que se había establecido el 15 de septiembre era establecer restricciones. Vos tenías que mantener esos bonos en cartera hasta 15 días antes de poder venderlos. ¿Qué significaba eso? Tenías un riesgo bárbaro porque si el bono se desplomaba, cosa que estaba sucediendo, vos perdías cada vez más dólares. Entonces, Guzmán dijo, vamos a reducir el tiempo de permanencia de parking, como se dice en la jerga, de 15 y 5 días, según el caso, a 3. La idea es sacarle volatilidad y que ese mercado fluya más normal. O sea que me quedo más tranquilo, que yo lo voy a comprar al bono y a los 3 días me puedo hacer de dólares o pesos. O pesos o lo que siempre quieras. Extraterrestre, pero me quedo con los dólares solo en 3 días. No tengo que aguantar esos 15 días que me da zozobra. Claro. Exacto, la idea es darle un poco más de fluidez al mercado. Y ahí en ese sentido, perdón, Flor, Sí. el contado con liquidación es un poco más caro que el dólar MEP,
porque justamente es la gente que lo compra y sus depósitos están en el extranjero, Claro. quedan fuera de la Argentina. Bueno, además el contado con liquidación tenía más tiempo de parking que el dólar MEP. Exactamente. Claro. Entonces, Bueno, por eso también la diferencia. ahí está, y quiero mencionarlas para después seguir explicando la Flor con Roberto Kachanowski, que está con nosotros. Elimina restricciones para los no residentes. También eso es un modo Bueno, de generar confianza. quiero Claro, decir. los no residentes no podían operar contado con liqui. Entonces, por ahí había gente que había comprado bonos en Argentina o lo que fuera, Claro. o quería salir, porque la mayoría quiere salir, desgraciadamente, los no residentes, y no podía hacerlo. Entonces, Bien. ahora esas restricciones se eliminan, pueden volver a operar dólares en la bolsa. Y la emisión de estos 750 millones de ¿Por qué dólares. es importante esta misión? Te diré que de las 3 medidas es la que en principio en el corto plazo podría tener mejor impacto en el mercado cambiario. El gobierno dice, hay cerca de entre 4.000 y 7.000 millones de dólares de fondos de afuera que se quieren salir de Argentina, que vinieron, compraron bonos en pesos y hoy están Bien. queriendo salir. Y esos presionan sobre el dólar. Si el gobierno emite un bono en dólares, les da salida. ¿Se entiende? Déjame que lo sumo Roberto Kachanowski. Roberto, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches a todos. Como siempre, un placer. Yo empiezo por lo único que más o menos entiendo y después en la mesa seguro te van a preguntar mejor. 181 pesos el dólar blue, negro, desarmadero, narcotraficante. ¿Qué significa? Significa desconfianza en el peso y ausencia de seguridad o estabilidad en las reglas de juego. O sea, un gobierno que no genera confianza y un país que no tiene moneda. El peso no es moneda, es una cuasi moneda, por una reserva de valor. Entonces, yo te diría que lo primero que te diría es eso. Segundo, en la medida en que el Banco Central sigue emitiendo este ritmo, 181 es un número, puede ser una escala. Hoy tenés en brecha cambiaria, si mirás los últimos 50 años, tenés el pico más alto de brecha cambiaria con el Rodrigazo, después de Malvinas, ahora, y estamos más altos que la brecha cambiaria está más alta que en la época de la hiperinflación de Alfonso. Bueno, te hago un punto y seguido Eso te marca perdón que te hago un punto y seguido para entender de qué hablamos. La brecha es la diferencia entre el oficial y el dólar negro. Vos decís que estamos en la brecha más alta después del Rodrigazo, después de, me olvidé la segunda, de la hiper, Estamos por arriba de la hiper. Y estamos igual que después de Malvinas. La guerra. Cuando, ¿te acordás? Bueno, por ahí no te acordás porque vos sos muy joven. No, me Pero, acuerdo perfecto. En Malvinas hubo un problema político, porque ahí se separaron las Fuerzas Armadas y además de que se perdiera la guerra y el conflicto económico. Ahora, cuando vos mirás el gráfico, yo después lo revisé y mirás y decís, bueno, bajó la brecha, en algún momento baja. Y siempre que baja la brecha, no es porque baja el blue, es porque sube el oficial. Claro. Ahora digo, Esto es, vos lo decís, revisás y claro, siempre te pasa lo mismo. vos decís y lo hemos aprendido, el tema de la credibilidad, un plan integral de la economía, saber a dónde se marcha. Este fin de semana los comentaristas dicen, se lo empoderó, verbo que detesto, se lo empoderó a Guzmán por sobrepese. ¿Lo notás? ¿Sirve esto, Roberto? Yo te diría que no. Y te explico cuál es mi punto de vista, ¿no? Vos para tener éxito como ministro de Economía, por más que seas el mejor y tengas un buen plan económico, tenés que tener un gobierno que le dé respaldo político en términos de que genere confianza, ¿sí? Y eso hoy no lo tenés. Ningún plan económico que pase previamente por el Instituto Patria para ser aprobado va a tener confianza, eso es clarísimo. Claro. Entonces hoy vos tenés un ministro de Economía que hace lo que puede, digamos así, pero no tiene el respaldo político necesario como para generar la confianza y poder aplicar un plan económico. Hubo un No. almuerzo, Rosario, entre el presidente y el ministro. Sí, lo decías vos, está empoderado, Martín Guzmán no está empoderado, sin duda está empoderado, Sí. no solamente tiene como padrino a Alberto Fernández, sino a Cristina Fernández. Flora hablaba de que las medidas no llegaban. ¿Qué pasó? Estuvo toda la mañana Martín Guzmán en la Quinta de Olivos, encerrado primero con Alberto Fernández, 2 horas y media de reunión para terminar de definir estas medidas. Martín Guzmán se pone al frente de las medidas cambiarias y después almorzaron también con Eduardo Guado de Pedro
Entre los tres terminaron de definir lo que va a ser estas medidas, que además Flor va a saber más que yo, pero que tienen que ver también con ponerle freno a medidas anunciadas semanas atrás por PESE. Me gustaría decir, sí, claro. Primero, ¿vos lo ves empoderado? Definitivamente, ¿por qué? Porque todas estas medidas son medidas cambiarias. No le corresponden a Martín Guzmán estas medidas. Claro. Son medidas de Martín Guzmán intrometiéndose en el negocio de PESE o en el ámbito de PESE. En el mercado ya el viernes decían, se vienen todas las medidas anti-PESE. Y Guzmán, en el comunicado que mandó el Ministerio de Economía, reconoce que las medidas que habían establecido el 15 de septiembre, que eran básicamente todas las medidas, las restricciones cambiarias que había establecido PESE, generaron, pone algo como así, como Fueron una dañinas, volatilidad fueron dañinas. dañina. Claro. O sea, directamente va al hueso, sin nombrarlo, criticando lo que habían sido las medidas en su momento de PESE. Yo creo que sí es un Guzmán empoderado. ¿Qué dicen en el mercado con respecto a estas medidas? La primera, en prisión, en el cortísimo plazo pueden bajar un poquito la espuma. Por ejemplo, vos sabés que la semana pasada, si vos tenías dólares blancos afuera y querías traerlos a la Argentina, te pagaban el 10%. El 10% te hacías por traer dólares a la Argentina. Imagínate que en el mundo la tasa es negativa. Claro. No existe, es una tasa bestial. Eso hoy ya era del 7. Algunos dicen, bueno, esperamos que lo que sea, esto llame canje puede bajar un poco. En el mediano plazo, esto se fuma en 2 minutos si realmente en el mediano plazo no hay señales más contundentes de que la economía va a ir de la mano de la política, y lo escuchaba Nacho con el relato, y que ese relato político se va a unificar. Y que además va a traerle tranquilidad y confianza a los inversores de cara al mediano y largo plazo. Sí. Y acá va a jugar el Fondo Monetario también. Yo me arriesgo a preguntarle al ministro Catopodis, que es uno de los ministros que sale a poner la cara por el gobierno, algo que podés contestarme, y sé que es un riesgo, con la frase común y el lugar esperado. Yo digo, ¿perciben lo que dice Kachanowski, lo que plantea Florencia Donovan, que hay una incredulidad por un plan integral de economía? ¿Sienten que está tocada la credibilidad del gobierno? Mira, en la emergencia el gobierno tiene que atender y tomar medidas de emergencia. Nadie está imaginando que en esta crisis profunda, Luis, donde se cae el empleo en todo el mundo, donde hay toque de queda en medio de Europa, nosotros podamos presentar un plan integral como si la Argentina y el mundo estuviesen funcionando en términos y en condiciones normales. Me parece que hemos negociado una deuda con los bonistas, hemos negociado exitosamente la deuda local, estamos encarando la negociación con el Fondo Monetario Internacional, hay una estrategia para fortalecer el mercado interno en función de lo que representa en el PBI, la obra pública como motor de la economía, bueno, un conjunto de medidas. Y sobre la presión cambiaria, básicamente, bueno, un set de medidas, una batería de medidas, con un ministro de Economía que es muy sensato. Hace tiempo que la Argentina no tiene un ministro de Economía que habla poco, que está concentrado en sus prioridades y que tiene la absoluta confianza del presidente. Roberto, no quiero contradecir ni contraponer lo que dice el ministro Catopodis, pero digo, vos insistís con que el 181 es no le creo ni al peso, no le creo a la política económica. ¿Te parece que hoy es un arranque de tratar de generar confianza o todavía no, Roberto? A ver, aquí varias cosas, déjame aclarar antes de lo que se dijo ahí, porque tienen que ver con tu pregunta. Primero, el ministro puede almorzar con el presidente, puede almorzar con Guado de Pedro, puede almorzar con Máximo Kirchner, puede almorzar con Cristina. Eso no significa que con los que almuerce generen confianza. ¿Sí? Acá hay una confusión. No es que el ministro tiene el respaldo de. El problema es que el respaldo de no genera confianza. Los que lo respaldan son los que no generan confianza. Ese es el problema de fondo. ¿Sí? Ese es uno de los puntos. Segundo punto, sobre si es la pandemia no en el mundo, etcétera. Mira, Argentina es el segundo país con mayor caída de Producto Bruto en el segundo trimestre del año. Primero fue Inglaterra, después Argentina. Y nosotros caímos más que España y que Italia, a pesar de que ellos tuvieron el primer impacto, y ojo que esos dos tienen mucho turismo, ¿no es cierto? Así que ahí yo no compartiría el punto de vista de que este es un problema de la pandemia. Es un problema de la cuarentena que se aplicó, que fue bastante racional. Fíjate vos, inclusive, discúlpame que te agrego un dato más. Sí. Argentina hoy prácticamente alcanzó a Suecia, ¿te acordás la que habían mostrado como la que no había que imitar?
la alcanzamos en cantidad de muertos por millón de habitantes. O sea, tenemos la misma cantidad de muertos que Suecia, que la mostraban como el ejemplo a no tomar. De manera que, a ver, me parece que acá hay un problema que no se entiende. No se resuelve el problema económico argentino con 5 medidas cambiarias. Estamos totalmente equivocados. Bueno, eso es muy interesante. Es el emergente de un problema político. Eso es muy interesante lo que vos planteás. 5 medidas cambiarias no son un plan económico ni generan per se una confianza general. Pues digo, es el momento de mayor crisis, una crisis. Evidentemente salud, y yo no voy a, y repito lo que dije al comienzo, no voy a decir que la cuarentena no sirvió. Evidentemente no surtió el efecto que dijeron que iba a generar. Una crisis en materia de salud, con cantidad de infectados, una crisis económica fenomenal. Yo veo, la verdad, que una situación muy compleja, Javi, respecto de esto. Sobre el tema de la pandemia es contracíclico. No sabemos qué hubiera pasado si el gobierno no hubiera tomado las medidas que tomó el 19 de marzo, pero es indudable que está en un brete desde hace varias semanas, sobre todo con el tema financiero, económico. Obviamente hoy quedó claro que este empoderamiento de Guzmán fue en beneficio de correrlo a Pelle, sobre el que llovían todo el terremoto. Una cabeza, porque lo que le pasa a las distintas gentes de los bancos y más, que se reunían con uno, le decían que sí una cosa y de repente se hacía todo lo contrario. Se reunían con otro, le decían que sí una cosa, estaba todo bien, y después de repente hacían todo lo contrario. Recordemos que hace 10 días Martín Guzmán sacó una serie de medidas del Ministerio de Economía en donde se bajaron las retenciones para que liquidaran dólares también. No eran cambiarias, pero lo que se estaba buscando era que se parara con la venta de reservas y se volviera el gobierno a hacer de dólares. Lanzó todas esas medidas del Ministerio de Economía y un par de horas después del Banco Central salía una comunicación diciendo que decidía el Banco Central cambiar la manera de las microdevaluaciones diarias. Lo cual también tenías ahí, obviamente, un cortocircuito. Ahora está claro que el poder lo tiene Guzmán. Si esto no resulta... Por lo menos hay un fusible. Bien. Claro, y no el presidente también que salió a explicar. Roberto... Lo dije demasiado directo, ¿no? Claro, no, es que el tema es si estas medidas, y tal vez alguna otra que pueda venir, no son la bala de plata por lo menos del equipo económico. Está yo creo que en definitiva Alberto tiene que tener además una bala de plata, pero no puede ser él. No puede ser él. No puede seguir ni en materia siendo él el que se sanitaria, expone. ni en materia sanitaria, ni en materia de seguridad, ni de esto. Tiene que en definitiva tener esos Total. fusibles. Roberto, para despedirte, acá hay dos miradas de lo que está pasando con el dólar. Está inflado, es una actitud especulativa, hay algunos que ganan plata y los otros que dicen, los argentinos que tenemos unos cuantos años sabemos que el techo de hoy es el piso de mañana del dólar. ¿Qué te pasa frente a eso? A ver, yo te digo, tengo 40 años de profesión de economista, ¿sí? Así que vi muchas crisis de estas. Vi todas las de los últimos 40 años, ¿sí? Todos dijeron, no vamos a devaluar. El que apuesta al dólar pierde, el le deposité dólares, se va a llevar dólares. Bueno, en fin, les hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo. Fíjate que el ministro el otro día le preguntaron cuáles eran las reservas del Banco Central propias. Y no pudo. ¿Y sabés quién hizo lo mismo? ¿Sabés quién hizo lo mismo? No. El ministro Juan Zurruí, cuando lanzó el plan Primavera, le preguntaron, ¿cuáles son las reservas que tiene usted para poder soportar este tipo de cambio? Dijo, ese dato no se lo podemos dar. Terminaste en el 6 de febrero de 1989. Un ministro que no puede dar cuáles son las reservas netas propias del Banco Central es un ministro que te está diciendo que prácticamente el Banco Central no tiene reservas. Como siempre, un placer verte, Roberto. Te mando un abrazo, gracias. Hasta luego. ¿Qué va a pasar con el turismo, Paulino? Porque es otra. Hoy habló Kicillof, hablaron algunos intendentes. ¿Qué va a pasar con el tema del turismo? Bueno, si querés miramos algunas placas rápidas, porque la presentación y la puesta en escena de la provincia de Buenos Aires te diría que va a regir en buena medida para el resto del país. De hecho, Neuquén hizo algo muy parecido hoy, autorizando el turismo para los no residentes, pero que tienen complejos o tienen propiedades en Villa Langostura, en Junín de los Andes, en Villa Traful, también, por supuesto, en San Martín de los Andes. Pero en noviembre tenés propietarios no residentes que van a poder entrar a partir del 1 de noviembre. 7 meses y medio le dijeron usted no puede, ahora le dicen venga. 1 de diciembre todos los que quieran van a poder vacacionar en cualquier lugar sin hisopado previo, que era lo que habíamos anticipado el viernes. El viernes lo dijiste, sin hisopado previo, lo habíamos marcado con Nacho.
La extensión de las vacaciones es hasta el 4 de abril, que es Semana Santa. Habrá una aplicación para habilitar los desplazamientos en línea con Cuidar. Lo que intentan es establecer el grado de trazabilidad si hay algún positivo. No se va a exigir el testeo. Habrá plan detectar en los destinos, pero no como requisito previo, sino para simplemente tratar de tener allí la circulación viral más contenida. No habrá límites a la estadía, porque se decía que podías estar 10 días o 15 o 20. No hay límites, podés ir los días que vos quieras. Sí, obviamente, distanciamiento social, tapaboca, higiene, responsabilidad individual, todo lo que ya sabemos que corresponde con los protocolos en los hoteles, donde además los espacios comunes se van a habilitar por turnos, los campings en principio no se van a habilitar, las piletas en los hoteles y alojamientos, insisto, serán con turnos, dato importante porque no se sabía si se iban a habilitar. Por ejemplo, en los balnearios, la ducha probablemente no te la permita andar, pero sí que te puedas cambiar para volverte a tu casa y darte la ducha donde vos estés alojado. Sí. Ninguna actividad en espacios cerrados, sin ventilación, esto es boliches y teatros. Protocolos para el contagio. ¿Qué te van a decir? Sos asintomático, fuiste contacto estrecho, volvete por tus propios medios, tenés un hisopado positivo en el lugar del plan detectar, volvete si podés con tus propios medios, pero de cualquier modo va a haber refuerzo del sistema sanitario, que es a lo que se comprometió Kicillof hoy, y al mismo tiempo los intendentes deben disponer de lugares para alojar a personas que tengan que estar aisladas. No es protocolo sanitario, es otra cosa, pero digo, ¿qué van a hacer con los precios? Porque el disparate de precios que se está pidiendo para los que tienen la suerte de poder viajar, o acá mismo, en las zonas que quieren alquilar una casa, es fenomenal. Porque tenés mucha demanda y poca oferta. Sí, que todo lo ve la economía, ¿sí? Desde los fenicios a esta parte. Y la otra pregunta es, vos tuviste que armar con sobrecostos un montón de cosas para llegar a esta temporada, donde además no sabés con cuánto vas a poder trabajar, pero en todos los casos con menos de la capacidad que vos tenés montada. Restaurante al 50%, las carpas a la mitad, etcétera. ¿Eso vale lo mismo que si tuvieras a todos dentro de ese mismo lugar? Porque hay un costo que no es variable. Mañana, Gabriel, se lanza un monitoreo online. Contame de qué cosa de parte de ustedes. Nosotros creamos una dirección de transparencia en el Ministerio que no existía. De la mano de eso, un observatorio de las políticas, de las obras públicas con universidades, Poder Ciudadano, CIPEC y muchas instituciones de la sociedad civil para hacer el seguimiento en la contratación de la obra pública. Y mañana lanzamos un mapa de la obra pública federal para que cualquier ciudadano con su celular pueda acceder a las 700 obras que hoy están vigentes para conocer el marco de la licitación, los montos y que haya un control social sobre toda la obra pública. Nuestro ministerio es un ministerio como todo el Estado que siempre está en el permanente desafío de cómo garantizamos en esta crisis la presencia de un Estado que todos los días pueda ir mejorando con innovación. Con este mapa nos llevó 7 meses producirlo y va a ser una herramienta que nos va a permitir que cualquier ciudadano en cualquier lugar del país pueda hacer un seguimiento y un control de lo que estamos haciendo con los fondos públicos. ¿Cuántos años hace que haces política? 35. No sé, salvo si no lo sabés vos, o sea, si te pregunto tu edad, ¿tenés más o menos claro? Ya, empecé a trabajar en las villas de la capital federal, siempre muy inclinado por la imagen del padre Carlos Mujica, y eso enseguida, y en la Facultad de Derecho, en el Centro de Estudiantes, hasta que me recibí como abogado, y eso un poco la imagen del padre Carlos y la militancia en las villas me llevó a la política. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque digo, 35 años de experiencia en la política no es menor, y en el lugar donde vos lo hiciste, que te da como un contacto real, ¿no? Sí, va a estar Juan Grabois, para mí otra de las personas que tiene de verdad contacto real con lo que pasa. ¿Qué te parece con estos 35 años de experiencia que pasó entre el 18 de marzo, en donde la enorme mayoría de los argentinos nos sentimos representados por un presidente que se puso el país al hombro, dijo hay una tragedia sanitaria, vamos todos juntos? El jefe de la oposición o del radicalismo dijo en aquel momento, usted es el comandante, nosotros somos los soldados, palabras más, palabras menos. A hoy, 19 de octubre, en donde evidentemente hay una crisis de confianza. ¿Qué pasó? Y mucho cansancio, mucha angustia, mucha fatiga, mucho miedo y la sensación clara y el mensaje claro de nuestro gobierno, que es que salimos con mucha paciencia. Esta crisis no se resuelve con una sola jugada ni de un solo golpe. Esta crisis, ¿errores propios? Digo, aparte de lo que vos no, decís. por supuesto, todos los días estamos corrigiendo y revisando errores que podamos haber cometido. En algún momento seguramente tendríamos que haber sido mucho más
más claro en la contundencia del mensaje de que esta enfermedad no se queda quieta, o avanza o la bajamos, y hay una responsabilidad individual, hay una conducta individual donde todos tenemos mucho para hacer, y me parece que allí muchas veces tuvimos problemas de comunicación, pero sinceramente, Luis, tenemos que tener confianza en nosotros como argentinos, que lo hicimos bien. Tenemos que poner en valor todo lo que se hizo, todo este esfuerzo, y saber que vamos a garantizar, estamos garantizando con mucha responsabilidad no pegarnos de frente esta pandemia. Gracias por venir como siempre. Paulino, también te agradezco. Me decían que es Kini segunda jugada. ¿Qué es la segunda jugada? ¿Mañana sale el fallo de la Corte? No. Le voy a volver a preguntar. Bruglia, Bertuzzi y Castelli, los jueces retrasladados. ¿Sale o sale mañana? No. ¿No sale mañana? No necesariamente. No necesariamente. Jugátela. Ya hay 4 votos de 5. ¿Están empatados? No. Entonces sale. No necesariamente, hay que esperar. Es esta semana sí o sí. No me aseguran que sea mañana, porque todavía falta el voto de Elena Hayton de Nolasco. Ya tiene el voto Carlos Rosenkrantz, el presidente de la Corte. Solo, individual, como siempre hasta ahora. Por ahora sí. Ya hay un voto acordado entre otros 3 integrantes de la Corte Suprema. Maqueda, Rosati y Lorenzetti. Exactamente, y falta el de Elena Hayton, que no es menor, porque una cosa es que sea 3-2 y otra cosa es que sea 4-1. Pero que no tuvo tiempo a hacerlo, está en duda. Es muy delicado, porque de los 5, Elena Hayton de Nolasco, como me explican, en el 4º piso de tribunales, es la única de familia judicial. Bien. O sea que mañana estaremos atentos a esta hora seguramente. Exactamente. O sí, esta semana la Corte cambia otra vez el eje de la agenda política, porque obviamente va a haber una mitad que va a aplaudir y otra mitad que va a querer prender fuego todo. Sí. No te sorprendas, perdón, si ese resultado no impacta en el mercado cambiario o impacta en el mercado cambiario. Obviamente. La gente que estuvo con el Fondo Monetario dice, lo que más me sorprendió es que el fondo no me preguntaba de economía, me preguntaba de política. Los números ya lo sabían. Totalmente. Un placer verlos, especialmente Florencia. Gracias. Y la veo una 24 como siempre. Muy bien. Lamento al compañero que le toca, pero bueno, todo en la un abrazo para Facu Pastor. Gran laburo están haciendo realmente. Bueno, muchas gracias. ¿Considerás invertir en el Uruguay? Montevideo es la mejor opción para maximizar tu renta, ofreciéndote seguridad, estabilidad y gastos mínimos. Mira. Invertí en proyectos en Pozo en Obra y a estrenar con Inmobiliaria Planorbe.com. Hola, soy Sancho de Planorbe.com. Te ayudamos a invertir en Montevideo de forma fácil y segura. Te ofrecemos información sobre los más de 100 proyectos que comercializamos en la ciudad. Invertí bien, invertí con información. Te esperamos. Señor Juan Grabois, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Luis? Tanto tiempo. ¿Verdad? Hace mucho que no nos vemos. ¿Cómo anda su vida? Muy bien, por suerte. Bien, en lo personal, poniéndole garra. ¿Estás contento con el gobierno de Alberto? En cosas sí y otras cosas no. Vamos por las de sí. Yo creo que es un gobierno que tiene el corazón puesto en el lugar correcto, que tiene una buena orientación, que Alberto es un buen tipo, que hay una intención de empezar por los últimos para llegar a todos, como dijo en su discurso inaugural, que hubo una apuesta por poner la vida por encima de los negocios, y en esas cosas yo me siento, si se quiere, interpelado, convocado en el buen sentido. En lo que no es que, teniendo en cuenta el contexto, aún teniendo en cuenta el contexto, yo creo que las políticas de transferencia de ingreso a la clase media-baja de los sectores populares tendrían que haber sido más fuertes. Los últimos días estoy poniendo un ejemplo que es un ejemplo ingrato para mí, el gobierno de Bolsonaro, que no es un gobierno que me guste ni por su discurso, ni por la forma en que llegó al poder, puso un sistema llamado Renta Brasil, que eran $120 para 60 millones de brasileros, lo que permitió a Bolsonaro invertir la composición de clase de su electorado y estar en un nivel de popularidad altísimo, que es la parte del oportunismo y del maquiavelismo político, pero en términos de la vida de los brasileros más humildes, mejoró muchísimo. ¿Sabés qué me dijo los 2 días un entrevistado? Después te digo quién, porque si yo te digo quién, como sé que no lo querés, vas a decir no pienso. Le falta peronismo a este gobierno. Yo esperaba peronismo, dijo ese entrevistado. Fíjate que yo creo que el peronismo necesita, como decía el general, una actualización política y doctrinaria. Es decir, ¿qué es el peronismo en el siglo XXI? ¿Qué es el justicialismo en el siglo XXI? ¿Qué es la justicia social en el siglo XXI? Perón decía, gobernar es crear trabajo.
Y Alberdi decía, gobernar es poblar, ¿no? Mm. Las dos grandes tradiciones, los liberales en serio, no de los liberales de cotillón que tenemos ahora, y los nacional popular en serio. Y yo creo que falta un proyecto claro para poblar y crear trabajo, ¿no? Y eso es una de las críticas que yo hago en términos de que nosotros proponemos un plan de desarrollo humano integral que implique una nueva demografía productiva y comunitaria que ponga el ojo en el NEA y en el NOA, que son los lugares que están más complicados, que están la mayor parte de las migraciones que vienen del conurbano nacionales vienen de ahí porque la gente vive muy mal, tenemos solamente el 7% de población rural cuando los otros países de la región están arriba del 20% y en Europa están arriba del 18% en todos lados. Es decir, pensar una nueva demografía productiva, comunitaria. ¿Le falta peronismo? ¿Le falta acción social a este gobierno? Yo no podría responderte con un sí o no, digamos, ¿no? Porque también, insisto, hay una pregunta conceptual ahí atrás sobre qué es el peronismo y qué es la justicia social en el siglo XXI. Yo creo que hay dos cosas que, por lo menos decía Cato de la comunicación. Yo no soy muy fanático de la idea de que el problema es la comunicación. Si me decís eso vos, me decís, porque siempre el problema es la comunicación. Quiero decir, para mí el problema es la realidad. Claro, No es bueno, ni la comunicación ni el mercado financiero. 50% de pobreza, 1 millón de infectados, 27.000 muertos. No es un problema de comunicación. Yo creo que el único problema en términos de comunicación y de política es que cuando asumió el gobierno no fue muy claro en relación al desastre que estaba recibiendo. Sos macrista. ¿Qué? Es lo mismo que dijo Macri. Sí, pero está bien. Que lo haya dicho Macri no quiere decir que lo haya dicho Macri en un contexto equivocado, no quiere decir que es cierto. Hay números. Digamos, Macri asumió con determinado nivel de pobreza y se fue con tanto nivel de pobreza. Asumió con tal nivel de deuda y se fue con tal nivel de deuda. Sí. Y además de eso, vino Bolonqui. Entonces vos decís, bueno, tiene un changüí. ¿Vino Bolonqui? Por la pandemia. Por la pandemia. Yo digo, porque la pobreza, te digo, vamos al 50%. Uno cada 2 pibes pobre hoy. Yo te voy a decir una cosa que me duele más todavía, habiendo apoyado y apoyando este gobierno. Brasil redujo la pobreza en los últimos 6 meses por estas transferencias de ingresos. Y la Argentina no. ¿Por qué? Porque yo creo que todavía hay un mito ahí, que es un mito recurrente, ¿no? Como el corso y recorso de la historia de Gian Battista Vico, que dice que existe el FMI con rostro humano y que el FMI nos va a ayudar. Pero lo dijo Alberto eso, ¿eh? Claro, que es buena, que Cristalina va. Yo no estoy de acuerdo, lo mismo nos vendieron de Lagarde. No hay FMI con rostro humano, el FMI fue cómplice de una estafa, y por esa estafa hoy nos está pidiendo cierta disciplina fiscal, que es muy mala para la economía argentina y muy mala para los pobres. Pero mira esto que te digo, yo esperaba peronismo, lo dijo Sergio Berni ahí sentado, que no es precisamente una persona cercana a vos. No. Entonces digo, por derecha le dicen, le falta peronismo, por izquierda le decís vos, arreglan con el fondo. Está complicado la situación. Bueno, a ver, yo diciendo todo lo que digo, insisto que esto es infinitamente mejor de lo que hubiera sido si se hubiese reelecto Macri. Y lamentablemente, en la realidad en la que estamos ahora, no elegís entre lo que querés y lo que no querés. Elegís en lo que hay, ¿no? En lo que hay y en las condiciones que hay. Yo tengo mis críticas y tengo mis apoyos, tengo las propuestas también de nuestro espacio, de nuestra organización, de nuestra fuerza, y con eso vamos tratando de transitar esta etapa en la historia argentina que se caracteriza por una tragedia social. Ahora, hay algo interesante en lo que vos decís. No está Macri. Hagamos laboratorio. No estaba Macri. ¿Alberto era lo mejor que vos podías elegir? Desde luego, en ese momento. No estaba Macri, quiero decir, suponete. Depende quién era el otro candidato, digamos, y cuál era el programa de gobierno y cuál era el contrato electoral que proponía. Lo que pasa es que, digamos, si vos haces un análisis contrafáctico, yo te puedo decir cuál es el proyecto que yo hubiese deseado. Lo escribí, lo planteo, lo planteamos colectivamente. Bueno, este es el proyecto que hay en el contexto que tenemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Criticar todo lo que nos parezca que está mal y elogiar todo lo que nos parezca que está bien y aplaudirlo. Digamos, ¿no? Ayer Ignacio Zuleta contó que estuviste con el Papa. Ignacio Zuleta dice muchas cosas que se le ocurren a él. Me parece muy bien, pero yo no hago ningún comentario sobre el vínculo que tengo con el Papa. Eso te lo dije reiteradas veces. No te voy a preguntar qué te dijo. No te voy a contestar. Pero no te voy a contestar. Entonces tuviste. Si no me decís, no, es ridículo. Eso es una cosa que siempre haces. Es como cuando no te contesto es que sí. Pero es que sí. Si vos me decís, ¿estuviste con el Papa? No. O sea, ¿estuviste con Daniel Vila? No estuve. O sea, ahora sí, pero no pasa nada que hayas estado. Si no me decís, sí estuve, pero no voy a hablar si querés del hablar tema. vos solo, yo no voy a hablar del tema. Ni si estuve, ni si no estuve, si viajé, si no viajé, no voy a hablar del tema porque es un tema que se utiliza
con mala leche siempre, si fui, si no fui. Insisto, por el problema que tenemos acá en la Argentina de este complejo de cierta, ¿no? Si se quiere, de querer embarrar todo lo que tiene alguna trascendencia, ¿no? Y tratar ahí te sigo, ahí te banco. Entonces yo no voy a, yo estoy muy metido en las cosas que pasan acá y mi tarea internacional tiene que ver con el encuentro de movimientos populares y el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral, donde me escuchan y soy una de las tantas voces que hay con gente de otros sectores ideológicos, teológicos, políticos, y trato de aportar la visión de los movimientos populares con mis aciertos y mis errores. Eso es en la teoría, en el pensamiento. Y después, en la Argentina tengo una práctica vinculada a la defensa de los intereses que yo creo que son los intereses más nobles por los que alguien puede luchar, que son los intereses de los y las excluidos. ¿Sentís que hay que empoderar, viste, un verbo espantoso, ¿no? Pero bueno, que hay que empoderar a Alberto, que hay un momento de crisis de su ejercicio de la presidencia? No veo la crisis. Veo que hay que apoyarlo en lo que está bien y criticarlo en lo que está mal. Digamos, me parece que es lo más sano, con honestidad intelectual. Es decir, criticando lo que uno piensa que está mal, pero sin buscarle el pelo al huevo para tirar mierda, para decirlo de alguna manera, ¿no? Eso es lo que creo que hay que hacer. Creo que es lo sano, y creo que es lo sano que tiene que hacer alguien incluso que simpatiza o apoya al Frente de Todos, como es mi caso, digamos, ¿no? Yo no había participado jamás en política partidaria hasta que lo que sucedió en la Argentina de Macri, bueno, la lucha reivindicativa, la lucha por cosas concretas, tierra, techo y trabajo concreto, ya no alcanzaba porque todo era, ¿no?, una gota en el océano. Entonces me empecé a meter un poco más en el tema de la política. Hay un montón de cosas que no me gustan. Yo creo que el sistema político está putrefacto. El sistema político argentino está putrefacto. El sistema de representación política está putrefacto. El Poder Judicial está putrefacto. Y que todo eso hay que cambiarlo. Del mismo modo que hay que cambiar el pensamiento económico y que la economía no puede ser solamente el tipo de cambio o el dólar, ni siquiera las estadísticas, tiene que ser que la gente tenga agua, luz, cloacas, un terrenito para vivir y algo de que laburar y un ingreso para tener. ¿Sentís que esta gestión va por lo menos, no se puede pedir milagros en 8 meses, en 12 meses, 8 atravesado por la pandemia? O sea, sería una... Siento que se hizo menos de lo que se podría haber hecho. Sí, el gobierno hizo menos de lo que debería. Y siento que tiene la oportunidad de reivindicarse entre este pedacito que queda del año y el año que viene, digamos, ¿no? Y tengo esperanza en eso todavía. Si no tuviera, tendría una posición de oposición al gobierno. Pero todavía tengo esperanza en que eso va a pasar. Ahora, que va a haber tensión social por abajo y por arriba. Eso es así. ¿Qué es tensión social? Tensión social es, en el marco de una puja distributiva, por ejemplo, los de arriba patalean porque quieren pagar menos impuestos, porque no quieren pagar impuestos a la grandes fortunas, etcétera, y los de abajo pataleamos porque queremos tierra, techo y trabajo para nuestros hijos, para nuestros compañeros, para nuestros vecinos. Aguantemos un segundo porque tenemos 2 bloques más todavía. Viene diciembre y la Argentina... Entonces quiero preguntarte qué diciembre te imaginás tras la pausa. Miller Genuine Draft es una cerveza lager filtrada 4 veces para lograr un sabor suave y refrescante. Disfruta la suavidad excepcional de Miller. It's Miller time. Entonces también compro algo para picar, ¿no? Sí. ¿Viste los beneficios que tiene ICBC comprando online en Super? ¿No tenés ganas de agregar al pedido esas almendras que te gustan? Sí. ¿Para qué te agrando la letra? Ahorra hasta 30% en Super todas las semanas con tus tarjetas ICBC. Hay un sí para tus ganas de tener grandes beneficios. Hacete cliente ICBC 100% online escaneando este QR. ¿ICBC? Sí. Cuando te animás a un cambio, vienen cambios más grandes. Empezás a cuidarte y comes saludable. Te ves mejor y querés llegar a tu peso. Entonces, podés tomar Metabolic Cla y tus calorías se convierten en energía. Te sentís mejor y te dan ganas de cuidarte más. Metabolic Cla, la alegría de verte bien. ¿Tenés ganas de ahorrar en todas tus compras? Seguro que sí. Por eso hacete cliente a ICBC como yo. Escanea este QR con tu teléfono. Es muy fácil y 100% online. ICBC, sí. Nos colamos al paraíso solo para traerte un gran sabor.
Acrobat 69 Apple Vibe. Tómalo con gaseosa. Comes chocolinas de postre, comes chocolinas y pinta, una chocotorta allá arriba, pero ay qué ricas son las chocolinas. Comes chocotrufas de postre, haces chocotortas y pinta, unas chocolinas hacia arriba, pero ay qué ricas son las chocolinas. Tu pasión por la Copa no para. Este martes, 21 horas, River Liga de Quito. El miércoles, 18 horas, Racing Estudiantes de Mérida. Y el jueves, 21 horas, Boca Caracas. ¿Y vos, dónde lo vas a vivir? En Radio La Red. Pasión por la radio. Con tarjeta Cencosud tenés 30% de descuento y 3 cuotas sin interés en carnes, vegetales, elaborados, fiambres y quesos venta al peso todos los martes en Jumbo, Disco y Bea. Juntos hacia la buena normalidad. Pedila online. Tarjeta Cencosud. Todo por vos. A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Elegí atacar solamente el dolor o atacar la causa que lo genera. Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Albalatex Ultra Lavable. Más fácil de remover las manchas y mucho más resistente a la limpieza frecuente. Albalatex Ultra Lavable. Ayuda a la higiene de tu hogar. Decir, ni sí ni no, ni blanco ni negro. ¿Jugamos? Claro. Uy, ¿estás en clase? Siempre hasta ahora, papi. ¿Tienes algo con eso? Negativo. Decir las palabras mágicas. Negativo. Decir las palabras mágicas. Chao. Chao, papi. ¿De qué color es la remera que tenés puesta? ¿Cuánto tardás en lavar tu ropa? Con Vanish Multipower quita manchas en el primer lavado. Las manchas de frutos rojos son imposibles de sacar. ¿Difícil? Vanish Multipower tiene 10 veces más oxígeno activo, que remueve manchas y revive los colores. ¡Como nuevo! Probá Vanish Multipower. Usa Vanish, el quitamanchas número 1 de Argentina. Gracias a su fórmula con percarbonato de sodio, te asegura la higiene de tu ropa en cada lavado. Ahora del viernes al martes en Disco y Jumbo, 3x2 en vinos y champañas. 80% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de capilares y protección femenina. 70% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de pañales, postres y snacks. Disco y Jumbo. Enseguida sigo hablando con Juan Grabois. Antes te cuento que Blackey es un consorcio seguro en la solución ideal para tu seguridad y la de todos tus vecinos. Blackey monitorea lo que sucede en tu edificio las 24 horas, protegiendo todos los accesos y espacios comunes, permitiendo reducir los altos costos de tus expensas. Ingresa a sps.com.ar y solicita el asesoramiento de un especialista. Tu seguridad no puede esperar. Recordá sps.com.ar. Cuando llegas a tu edificio, las preocupaciones déjalas afuera. Con Black Key Consorcio Seguro, protege todos los espacios comunes y reducí costos de expensas. Con SPS, vivís tranquilo. SPS, cuidamos tu mundo.
¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Arthrostop Té Caliente es el primer sobrecito para disolver en agua caliente que va directamente al líquido sinovial y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis. Arthrostop Té Caliente contiene diclofenac potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal. Arthrostop Té Caliente es tan efectivo como un comprimido, pero no te cuesta tragarlo, empezando a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Arthrostop Té Caliente hasta 3 veces por día y sigue disfrutando de la vida. Acordate para aplicar en la zona del dolor Arthrostop Gel, que hace foco en tu problema y actúa de verdad. Y ahora también encontrar Arthrostop Té Caliente en todas las farmacias de Uruguay. ¿Qué diciembre te imaginas? Yo creo que depende mucho de algunas decisiones que se tomen en estos días. Por ejemplo, la reconversión de la IFE en otra cosa, ¿no? Yo creo que es muy importante que en la Argentina tengamos políticas de generación de trabajo digno, como es el potenciar trabajo, es una política de economía popular, la política de integración urbana de urbanización de los barrios o la agricultura familiar, pero ahora necesitamos de manera urgente, por lo menos desde diciembre hasta el próximo diciembre, un ingreso básico lo más universal posible, sin contraprestación, que cubra la línea de indigencia individual, por lo menos, para población en edad de trabajar. Que eso impacta en la clase media-baja y en los sectores populares. Los pobres hoy son el 50%, hablábamos antes de eso. Clase media-baja será un 20% más o un 15% más. Bueno, en ese sector social se requiere urgentemente para mí tomar la definición, que algunos países ya la están tomando, de garantizar un ingreso de base, ¿no? Eso no va de ninguna manera en contra de generar políticas que fomenten el desarrollo de la economía popular, que es lo que a mí me apasiona y a lo que me he impulsado toda la vida, pero lo que no debería suceder es que los sectores vulnerables, para poder tener un ingreso, tengan que salir a la calle a reclamar un plan social. No pasa eso, suponete que no se transforma la IFE, no aparece una, vos dijiste muy claro, una ayuda universal sin contraprestación. No pasa eso. ¿Qué te imaginas? Yo creo que, digamos, va a haber conflictividad social. Y yo quiero ser cuidadoso con esto porque cuando viste que yo planteo que la situación de las tomas de tierra es una situación histórica en la Argentina, que ha habido un promedio de 120 tomas por año, que por una cuestión de racionalidad y lógica elemental y por estadística va a seguir habiendo tomas, pareciera ser que las estoy promoviendo. Y yo odio las tomas, porque la gente la pasa muy mal, y además es una vergüenza que la Argentina no pueda darle un terrenito a cada persona. Es muy importante que remarque, odias las tomas, o sea, no es que alentás la toma, todo lo contrario. Odio las tomas, pero entiendo que cuando no hay una alternativa, cuando no hay una válvula de descompresión, la gente que está en una situación de vulnerabilidad, le decía el otro día a María O'Donnell, imagínate que te pasa a vos, que te quedás con tu familia de un día para el otro en la calle y no tenés un familiar al que recurrir. Y estás 2 días abajo de un puente. Y te llama un amigo que tuviste algún día y te dice, che, acá en General Perón hubo una toma, hay un terrenito acá. ¿Qué haces? Vas. Bueno, entonces ponerse en los zapatos del otro, de la otra, y entender la situación que lo lleva a hacer algo así, es para mí una regla de empatía que si tuviéramos ejercicio como sociedad, seríamos todos más felices y viviríamos mejor. Antes de condenar a alguien que se ve forzado a una situación en la que nadie quiere estar. Ahí hay un dato. Si vos tomás un terreno que es de otro laburante, que tuvo el esfuerzo y demás, hay una colisión, Siempre dos necesidades. Siempre hay colisión de derechos. Lo que pasa es que, decía Spinoza, no hay que indignarse, hay que comprender. Para poder resolver las cosas hay que comprender. Y el problema que tenemos en la Argentina es que tenemos 6 millones de argentinos viviendo sin agua, sin luz, sin cloacas, que tenemos 7 millones de inquilinos, es decir, que la propiedad inmobiliaria se ha concentrado y acceder a una vivienda no para una persona vulnerable, para el hijo de un sector medio profesional, es prácticamente imposible. Entonces, si no se comprende ese problema y no se planifica cómo lo vamos a resolver en el futuro, inevitablemente las tomas se producirán. Quiero hablar en el próximo bloque de las tomas, particularmente una que es tu pelea con Echeverri y lo que pasó en la Mesopotamia, pero así breve. Las escuelas cerradas, con pibes que no es que no van a aprender el teorema de Pitágoras, como yo siempre digo, que perdés todo vínculo con... ¿Qué te pasa? No, me pasan varias cosas. Primero, como padre, desde luego, no todos tienen la misma calidad de internet, en el conurbano se te corta muy seguido, y la gente que no tiene fibra tiene que caer en la estafa de las prepagas, de las tarjetas prepagas, que se les va todo el sueldo,
Y 2 de cada 3 chicos en las zonas más vulnerables no tienen acceso a internet. O sea, es un drama. Después, por otro lado, me pasa algo. Mira, mi hermana es capaz que se enoja si lo digo, la única diabetóloga infantil de Neuquén. No participa en política. Llora de bronca cada vez que hay una manifestación de esas porque ahí están colapsados. Reciben Río Negro, Chubut y Neuquén. No tienen ya profesionales, o sea, no están colapsados. Están decidiendo entre la vida y la muerte de la gente según estos criterios bioéticos. Y entonces en algunos lugares jugar con eso, ¿no? Yo creo que habría que hablar más con los médicos, ¿no? Tendrían que hablar más los médicos de lo que les pasa, hasta de lo que les pasa subjetivamente. En carne propia, sí, total. ¿No? Bueno, entonces tengo esa sensación ambigua y desde luego muestra que las brechas no son solamente de ingresos, sino de acceso a derechos. Y el derecho a la comunicación es un derecho y hay un montón de pibes, tanto hablamos de economía del conocimiento, tantas leyes que se hacen con exenciones impositivas, ¿no sería importante que todos los pibes tengan acceso? ¿No? Hago la pausa y hablamos del tema Echeverre y demás. Pequeña pausa. Budweiser te lleva a celebrar la grandeza de Messi en vivo. Compra una Budweiser edición limitada Messi. Carga el número de lote en budweiser.com.ar y participa por un viaje a España para ver al King of Football. Cuando todos hablan de nueva normalidad, nosotros queremos hablar de la buena. Esa que va a estar llena de abrazos y momentos con la familia. Qué lindo que va a ser cuando llegue. Juntos hacia la buena normalidad. Pedila online. Tarjetas Encosud. Todo por vos. A ver, pa, ¿querés ver contenido argentino? Olvídate, tenés Flow. Mirá. Disfrutá todo ese contenido que habla de vos. En la única plataforma que es para vos. Las mejores series y películas argentinas están en Flow. Flow. Hay un alivio, que es de otro planeta. Tafirol Plus Rápida Acción es potente, rápido y efectivo contra los dolores más intensos. Tafirol Plus Rápida Acción en cápsulas blandas. Prueba el nuevo Casancrem ligero con una textura súper liviana y la cremosidad justa para cocinar. Dales a tus recetas el ingrediente que necesitaban y disfruta tus comidas con toda la liviandad de Casancrem. Ideal para cocinar. El mundo necesita más gente que corra como loca, que tire cosas al suelo, que meta sus narices en donde no debe. Sí, los chicos son el futuro, pero el futuro no viene preparado, lo preparamos todos los días. Por eso Tang creó una nueva receta, baja en azúcar, fuente de vitamina C, con un delicioso sabor para todas las comidas. Tang, preparemos el futuro todos los días. Perfecto nunca. Perfecto es aburrido. No existe la cara, ni el cuerpo, ni nada perfecto. Lo que sí existe es ser mejor, superarse uno mismo, todo el tiempo. Así llegamos a Asepxia Carbon Detox, una línea completa con gel exfoliante, jabón purificante, toallitas y la exclusiva mascarilla Peel Off. Lo mejor que hicimos hasta ahora. Con el poder del carbón activado, absorbe las impurezas y deja la piel purificada mientras ayuda a prevenir imperfecciones. Una limpieza profunda que nos tienta a decir que es perfecta, pero perfecto, nah, perfecto no existe. Asepxia Carbon Detox, superarse siempre. Asepxia, experto en limpieza profunda. Cuando te animás a un cambio, vienen cambios más grandes. Empezás a cuidarte y comes saludable. Te ves mejor y querés llegar a tu peso. Entonces, podés tomar Metabolic Cla y tus calorías se convierten en energía. Te sentís mejor y te dan ganas de cuidarte más. Metabolic Cla, la alegría de verte bien. Hay polillas en tu casa. Deja de disimularlo. Usa Raid Matapolillas y larvas en aerosol, que protege tu ropa sin mancharla y por toda la temporada. Raid, tan exigente como vos. S.C. Johnson, una compañía familiar. Aquellos que solo quieran ver la leyenda negra de Menudo, que lo hagan. Pero créeme que lo malo fue mucho menos que lo bueno. Y lo bueno fue épico.
Descubrí el nuevo Glade automático repuesto económico, con verdaderas fragancias como notas de limón y hierbas, o notas de lavanda y vainilla, para despertar tus sentimientos. Ahora con un pack económico de Glade automático, podés hacer cada día florecer y llenar tu vida con fragancias, creadas solo por Glade. Nuevo Glade automático pack económico. SC Johnson, una compañía familiar. Me duele tanto la cabeza, te juro que me la cortaría. Ah, tengo la solución para vos. Nueva Sierra Master Pain. Chao cabeza, chao dolor. Sandra, ¿tomate en Tafirol Migra? La fórmula de Tafirol Migra tiene triple acción. Alivia el dolor, amplía su acción analgésica y potencia su efecto. No te cortes la cabeza. Tafirol Migra, alivia más de un dolor de cabeza. Los aviones de combate, reconocimiento y bombardeo más famosos del mundo llegan volando a tu casa. Colecciona las reproducciones más precisas en Diecast escala 1/100. Primera entrega F-35 al Lightning II por solo $249,90. Nada como un col con Estelita para irte a dormir con una sonrisa. ¡Hay divinos! ¡Qué lindas piernas que tenés! Me encantan. Ahí tenés que mirar. ¡El tatuaje! Hoy, 12:30, voy a estar con la número 1, con la genia de Estelita. No se lo pierdan. Estelita en casa. Esta noche al término de Animales Sueltos. Por América. Cada rincón del jardín está lleno de gérmenes y tu hijo entra en contacto con ellos. El nuevo Lisoform concentrado rinde hasta 30 veces más que otros limpiadores y elimina el 99,9% de virus y bacterias para que tus hijos disfruten del piso de tu casa. Hace que cada momento valga. Lisoform. SC Johnson, una compañía familiar. Florencia generó un catálogo de atrocidades durante ese año. Yo lo vi con mis propios ojos. Acordate de lo que nos hizo, por favor, Flor. Concéntrate. Odíalo. Ella creó el crimen perfecto. Lo voy a matar. Es hora de apreciar las pequeñas cosas. Juegos que parecen campeonatos. Sueños de bailarina. Contá con Lisoform, que mata el 99,9% de virus y es efectivo contra el virus SARS-CoV-2, para que puedas aprovechar al máximo los momentos que importan. Hace que cada momento valga. Lisoform. SC Johnson, una compañía familiar. Cuando depositas tu sueldo en ICBC, no importa dónde trabajes, tu sueldo siempre rinde más. ¿Tenés ganas de que tu sueldo rinda más? Sí. Cambia tu sueldo a ICBC y accede a un préstamo personal a tasa 0% y a muchos beneficios todo el año. Pedilo online en sueldos.icbc.com.ar. Es fácil, rápido y sin costo. ¿ICBC? Sí. En tu heladera hay un mundo mágico. Se acerca el brunch. Tenemos que estar listos. Pechuguita de sobra. Hoy te convertís en sándwich. Jamón y queso. ¡Fritos! Lechuga. Te quiero bien fresca. Suban los cherries. Bajen las papas. Quieto, quieto, que ahí viene. Ahí viene. Mayonesa Natura. Siempre en todo. Cuando a Santi le duele algo, también me duele a mí. Por suerte ahora tenemos Tafirolito. Es antifebril, analgésico y es masticable. Además tiene sabor a frutas. Nuevo Tafirolito. Alivia más de un dolor a los más chiquitos. Hola. Yogurísimo lanzó una nueva receta para todos sus yogures. No tiene conservantes, ni colorantes artificiales, ni JMAF. Son mucho más ricos y saludables. Proba Yogurísimo con nueva receta. Ahora mucho más saludable. Llegó también mi primer yogurísimo, el único pensado para los más chicos sin azúcar agregada. Descubrilo. Estamos en nuestro reto Harpic, conociendo el mundo a través del inodoro. ¿Sergio? ¿Me dejarías pasar a tu baño? Ay, es que aunque esté limpio se ve viejo. Eso es Arro, difícil de creer.
¿Cómo sarro? Si siempre limpio con lavandina. Pero eso no lo quita tan efectivamente. Probá Harpic Power Plus 10X. A diferencia de la lavandina, Harpic sí elimina las manchas de sarro y también los gérmenes. ¡Wow! Probá Harpic Power Plus 10X. Y que tu baño se vea como nuevo. La famosa silla de la abuela. Le prometiste que la pondrías en el cuarto del bebé, pero ahora les da terror a todos. Vas a tener que hacer algo al respecto. El nuevo Blem con aceite de argán renueva la madera. ¡Wow! Le diste vida nuevamente. Lista para recibir al futuro miembro de la familia. Renová todo con Blem. Blem, reflejate. SC Johnson, una compañía familiar. El hit de las 11 a.m. ¿Cómo hacer para no quererte? Nadie como tú, no hay un sustituto. Tu turrón Arcor. Rico, crocante y de 98 calorías. Compralo en el kiosco más cercano o a través de arcorencasa.com. Y tené tu turrón Arcor siempre en tu alacena. Ahora del viernes al martes en Disco y Jumbo, 3x2 en vinos y champañas. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de capilares y protección femenina. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de pañales, postres y snacks. Disco y Jumbo. Sabía que existe un canon ideal para cada uno. ¿Cuál es tu canon? Si todavía no lo sabes, descubrirlo aquí. Canon es nuestro colchón, el colchón de los argentinos. Canon es mi colchón. Oh, oh, porque con Canon me renuevo. Ningún otro es el que quiero. Canon es mi colchón. Oh, oh. Color y reparación al mismo tiempo. Farmacolor Repair Gold 24K es el revolucionario sistema de coloración permanente reparadora que solamente encontrás en farmacias. Formulado con oro, argán, queratina, aloe y un ablandador de canas, brinda una cobertura extra profunda de larga duración que repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas. Farmacolor Repair Gold 24K, color y reparación al mismo tiempo. Vienen los mismos colores que Farmacolor tradicional. ¿Me contás de tu pelea con Echeverri en Entre Ríos? En realidad, no. Tengo una gran amistad y relación con Echeverri. Con Echeverri, Dolores. Y un día vino a mi oficina, yo tengo un estudio chiquito ahí cerca del Puente Saavedra, me venía buscando y me cuenta una historia truculenta de una, que ella fue prácticamente despojada de su herencia, es una herencia todavía, vos sos abogado, una sucesión indivisa que no tiene partición, no tiene rendición de cuentas y no tiene inventario, y que la maneja de manera mafiosa su hermano, el exministro de Agroindustria de Mauricio Macri. Me contó cosas terribles, de violencia que sufrió ella, violencia de género, de violencia que vio de otros, de situaciones de trabajo esclavo en el campo de los Echeverri, del robo de una tierra muy importante pública, del frigorífico Santa Elena, del robo de la tierra de una agrotécnica, una escuela agrotécnica que había ahí, caso de corrupción, lavado de activos, etc. Bueno, Dolores, mira, tráeme las carpetas, quiero ver las pruebas. Vine un día con 4 carpetas, armé un equipo con compañeros míos de la facultad, docentes, yo soy docente de la Facultad de Derecho de la UBA, después con mujeres vinculadas a la lucha de género, con ambientalistas, armamos un buen equipo, hicimos una investigación, tuvimos un mes y medio, definimos que esto era una causa justa. Ella buscaba justicia y verdad y reparación para su familia, y nosotros le propusimos buscar reparación para todas las víctimas de esa situación, y hacer un acuerdo en el que nosotros íbamos a patrocinar su causa, pero tenía que haber una reparación para los que habían sufrido eso. Y ella decidió, de manera absolutamente generosa, ceder el 40% del acervo hereditario que le correspondía. Fue un escribano, lo firmó y empezamos una pelea. Y en esa pelea judicial que está abierta, Dolores decidió ir a uno de los campos de su familia, que es donde ella había pasado los buenos momentos de su vida con su padre. Entró al campo de su familia con unos 35 compañeros del proyecto Artigas, que es el proyecto que toma, digamos, Dolores como propio para avanzar, como Pancha por su casa, la conocían los caseros, todo, tenía la llave, entra, y se pusieron en un lugar a empezar a cultivar la tierra en el lugar que a ella le corresponde un cuarto. No me odies que se me escapa el tiempo. Bueno, redondeo, ahora estamos sufriendo una cantidad de amenazas, hoy le amenazaron a los pibes, a Dolores que están acá, y Echeverri colgó en su Twitter una convocatoria que dice echemos a Grabois de Entre Ríos
y que van a ir el miércoles con una banda a sacar a su hermana, a su propia hermana, de los pelos, porque la justicia no está funcionando como él quisiera que funcione en este momento. Así que es una lucha justa, es una causa noble, tenemos la razón, nos asiste, y vamos a hacer lo que consideremos que es correcto en el marco de la ley y de la Constitución. Gracias, como siempre. Bueno, muchas gracias a vos por el tiempo. Un placer. Igual. Nos vamos hasta mañana.